Bueno, el otro perfil que habíamos visto para la charla de hoy era hablar sobre el ajedrez educativo, ¿no? Que en verdad, cuando hablamos del ajedrez educativo, estamos hablando de la introducción del ajedrez en la hora de clase. No estamos hablando del ajedrez como taller o el ajedrez jugar en el recreo o la competencia de ajedrez, ¿no? A veces yo he charlado con gente, bueno, respeto obviamente sus opiniones, encima son a veces profesores, pero a veces me hablan del ajedrez escolar, ¿no? Bueno, si el hecho se llama ajedrez escolar, pero porque están en la escuela jugando al ajedrez o porque juegan torneos o porque hay famosas simultáneas. Y ese no es el fin del ajedrez educativo. Una frase sería, aprender a dar el jaque mate pastor solo sirve para vencer a un débil, para vencer a los débiles. Si aprendemos solamente del ajedrez, dar jaque mate pastor, eso nos va a dejar simplemente, y si le enseñamos a nuestro hijo es para que cuando juegue con un amiguito que no sabe todavía jugar al ajedrez, lo vence y nada más. El ajedrez educativo es otra cosa. Hay una frase siempre, un latiguillo cuando se realizan los congresos de ajedrez, que comienzan con el ajedrez nos invita a pensar juntos, en verdad, a socializar, a buscar otras formas de resolver situaciones cotidianas, a tomar distancia y a pensar, hasta elegir la mejor respuesta. Por ejemplo, que cada pieza tiene una incógnita en el tablero y que cada uno elige la famosa prueba y error. Y así el profesor va preparando al estudiante y el ajedrez prepara para, como decía recién Mario Sábato, para la famosa toma de decisiones adecuadas. Perdón. Hay un esquema o rutina de pensamiento, en este caso que es el observo, pienso y decido, ¿no? Y esto lo proporciona el ajedrez. Así no solo el niño o niña consigue jugar mejor, sino que le sirve, por ejemplo, en situaciones cuando está con un amigo que dice algo que no le gusta, instantáneamente recurrir a esto. Observo, pienso y decido. Lo importante del ajedrez educativo es que sirve para todas las edades, pero que hay que saber adaptarlo. Como hace, por ejemplo, nuestro amigo Guareña, que ahora también, el de Ajedrez Sin Límites, está impulsando que el ajedrez llegue a las aulas de Badajoz. Pero si ustedes se preguntan qué pasa en el mundo con el ajedrez educativo, bueno, lo que tengo que decir que si vamos a hablar del ajedrez en el aula, hay solamente 2 países en el mundo que tienen el ajedrez como materia obligatoria. Uno es Armenia y segundo Turquía. Y pese a que hace casi un siglo que esto es tema de estudio de científicos y de investigadores que hablan sobre las virtudes del ajedrez, y a pesar que en 1995 la UNESCO recomendó incluir en los niveles primario y secundario de todos sus países miembros al ajedrez. Acá en Argentina, lo que averigüé, lo que tuve la posibilidad de entrevistar, es que el ajedrez no forma parte de la Ley de Educación Nacional. Por lo tanto, la enseñanza es sui generis y depende del interés que puede mostrar cada provincia. En un censo, del cual estuve allá por el año 2014-2015, que me acerqué al Ministerio de Educación a buscar información, me hablaban que en la Argentina tenemos alrededor de 45.000 escuelas. Y en aquel momento, en 4.650 se daba ajedrez. ¿Cómo estaba dividido eso? Bueno, 150 jardines de infante, los chicos recibían ajedrez, 3.000 escuelas primarias y 1.500 escuelas secundarias. Una vez que tuve ese dato, lo que traté de buscar, digo, bueno, ¿y quiénes son los que coordinan en las provincias argentinas el ajedrez educativo? Bueno, a través del programa tuve la oportunidad de entrevistar a Ernie Boguel de Misiones, a Claudia Mura en San Luis, a Nicolás Robra de La Rioja, a Ezequiel Núñez en Salta. En Formosa hablamos con Daniel Tesorieri, en Santa Cruz con Hugo Marote, en Entre Ríos con Gabriela Clemente, un tal Lucio Mauriño en Corrientes. En Córdoba está Guillermo Sope, pero entrevistamos a María Alejandra Cowley y a Elizabeth Riard, que en verdad son docentes, directoras de escuela, que por iniciativa propia han llevado el ajedrez a las escuelas
y utilizan el ajedrez educativo, que ahora lo vamos a tratar de definir. También en Santiago del Estero hablé con una coordinadora, Esther Paz, pero no llegué a entrevistar, pero sé que entre los grandes profesores que hay en Argentina vinculados con el ajedrez educativo está Juan Jauregui, el vasco como lo llaman en Santa Fe, que también hay un argentino que vive en Uruguay, Esteban Jaureguizar, que hace un gran trabajo con el ajedrez educativo, que en Colombia están haciendo las cosas muy bien César Monroy y Adriana Salazar, y yo en lo personal quedé sorprendido con el trabajo de Joan Manuel Gatica Navarrete, que lo está haciendo en Concepción, Chile, hablando de la inclusión del ajedrez como materia. ¿Por qué esto es lo importante? Porque existen diferencias entre lo que se hace con el ajedrez en la escuela y el ajedrez educativo. Con el ajedrez educativo no se busca el crecimiento deportivo, no está el ajedrez en el aula para sacar campeones mundiales o campeones nacionales. El objetivo es que el juego le dé herramientas al chico para desarrollar sus talentos, que los chicos no compitan, que los chicos convivan con el ajedrez. El ajedrez educativo es la manera transversal e interdisciplinar de enseñar ciencias a través del juego del ajedrez. Puede resultar una asignatura de apoyo si no es una materia en el boletín, pero puede ser una materia de apoyo para estudiar matemáticas y sabemos, bueno, claramente una verdad de perogrullo, cuántos vínculos hay entre el ajedrez y la matemática. Desde el cuadrado del tablero, que estamos hablando de 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, podemos estar hablando que los rectángulos tienen sus 4 ángulos rectos, podemos parar al tablero y mostrarlo como un rombo porque tiene sus 4 lados iguales, y estamos hablando con los chicos de matemáticas, de conjuntos, de figuras geométricas. Podemos hablar de álgebra, las piezas tienen un valor simbólico, de sumas y restas, podemos sacar porcentajes, podemos hablar de fracciones, de un tablero de 64 casillas, si coloco la torre en el centro del tablero y domina 7 cuadros para un lado y 7 cuadros para arriba o para abajo, ¿qué porcentaje, qué número de infracción me representaría lo que hace una torre en el centro del tablero? Un tablero vacío me está mostrando que puedo jugar con un chico para aprender cómo se hace el perímetro, ¿no? La suma de los lados. O puedo decirle, bueno, este es el tablero con esta medida, ¿cuál es el área? Y el chico va haciendo lado por lado. Y el famoso teorema de Pitágoras que todos estudiamos alguna vez, el cuadrado de la hipotenusa para poder sacar la diagonal, bueno, lo podemos hacer con un tablero de ajedrez diciendo al chico, acá tenemos el tablero con esta medida, ahora vos hacer el cálculo de cuánto da la diagonal. Así que bueno, hay muchísimo trabajo en esto. Lo que noto en Argentina, hemos perdido el coordinador nacional de ajedrez educativo. Durante muchos años estuvo Jorge Bergier en el Ministerio de Educación, más o menos creo que estuvo como 12 años, me parece que estuvo en esa función. Luego estuvo Pablo Zarnicki, que no llegó a cumplir creo que 4 años. Evidentemente ahí hay un eslabón que se ha perdido de esta cadena. Yo creo que sería importantísimo que desde la Federación Argentina, porque es el órgano rector del ajedrez en el país, que se sienten con el Ministerio de Educación, recuperar ese cargo de coordinador nacional, porque si no las provincias están desamparadas. O sea, en cada lugar de la Argentina hacen lo que pueden los docentes, ya bastante que tienen que trabajar con los cortos presupuestos que le puede brindar la gobernación. Y tratando de luchar para que salga a través de su legislatura aprobado como una ley provincial para que el ajedrez esté en las escuelas. Pero necesitamos no que los chicos jueguen al ajedrez para ganar el campeonato nacional. No me interesa si Formosa, si Chaco o Santa Cruz gana el campeonato nacional. Lo que tenemos que poner es que el ajedrez entre como una herramienta que los ayude a los chicos a pensar, a trabajar, que les dé facilidades para otras cosas. Entonces, de los varios que entrevisté, últimamente me llamó mucho y me gustó, hay un proyecto llamado Castle Project, que nació de la unión de un español, un italiano y un alemán, que decidieron llevar a cabo este trabajo de ajedrez educativo, donde el vínculo pasa por el ajedrez y la psicomotricidad. O sea, el famoso tablero gigante en el patio,
donde los chicos se desplazan al compás del movimiento de las piezas o las indicaciones que le va dando el profesor, en este caso, de educación física. Y entonces ya un nene de 4 o 5 años empieza a hacer trabajos de lateralidad, a organizarse en el tema de espacio y tiempo, a conocer las direcciones, vertical, si es hacia adelante, hacia atrás, horizontal, derecha o izquierda, va conociendo las letras, porque todos sabemos, quienes estamos en el mundo del ajedrez, que el tablero se maneja por un sistema de ordenadas, entonces tenemos las letras y los números, y todo eso, bueno, vinculado con la actividad motriz, y me parece que es muy importante y que sería bueno como un modelo para replicar. Me parece, de todos los trabajos que escuché, es uno de los que más me sorprendió por lo bien que lo están llevando a cabo. Si nos preguntamos, ¿y por qué nace todo esto con el tema del ajedrez y sus virtudes? ¿Qué dice la ciencia a través de esto? Bueno, hace casi un siglo, ¿no? Cuando al poco tiempo de nacer la Unión Soviética, se realizó una evaluación científica sobre los beneficios de la práctica del ajedrez. Hubo 3 científicos, Rudik, Diakovuk y Petrovic, quienes concluyeron que el ajedrez desarrolla alrededor de 20 facultades mentales. Y así, bueno, lo que todos siempre mencionamos, ¿no? La memoria, la creatividad, la planificación, concentración, famoso pensamiento crítico y estratégico, la autoestima y varias habilidades más. Pero lo curioso es que ni siquiera en la URSS lo incorporaron a la escuela, ¿no? Lo que sucedió en aquel momento fue una cuestión verdaderamente ideológica, ¿no? Porque cuando finaliza la URSS, allá por el año 89, en ese país había 5 millones de ajedrecistas federados y más de 50 millones de aficionados, ¿no? Sobre una población de casi 300 millones. Y en el plano deportivo tenemos que desde el año 48 hasta el año 2000, todos los campeones mundiales, salvo el periodo de 1972 cuando ganó Bobby Fischer, todos los campeones mundiales fueron o soviéticos o rusos. Una vez, valiéndome de esta cifra, de esta estadística que tenía, me tocó entrevistar a Víctor Korchnoi para La Nación. Él había venido de visita a la Argentina para jugar uno de los magistrales Najdorf, y yo le preguntaba por qué salían tan buenos jugadores en la Unión Soviética. Y Korchnoi, que era muy pillo, me miró servir y me dijo, ¿y qué otra cosa se puede hacer un ciudadano soviético en invierno en la URSS? Además de beber vodka, no te queda otra que jugar al ajedrez. Ese fue un comentario medio sonriente que me hizo Víctor Korchnoi, un poco para contarme sobre lo que pasaba. Ese fue un estudio que hicieron investigadores científicos. Pero lo que no hay, no tenemos muchas pruebas, lo que sí tenemos son trabajos aislados de varios lugares que tratan de demostrar cuál es la importancia o si en verdad hay beneficios con la práctica del ajedrez. Hace 20 años, Howard Gardner, que es un investigador de Harvard, habló de su famosa teoría de las múltiples inteligencias. Y en aquel momento se hablaba que no se hicieran 8 o 9 inteligencias que tenían las personas. No todos nos destacamos los mismos. Hay gente que es buena para los números, hay gente que es buena para las letras, hay gente que es buena para la actuación. No es que una persona sea más o menos inteligente, no se mide, y esto lo va a decir mucho mejor un profesional, y está el doctor Pagano también para afirmarlo, que la inteligencia de una persona solamente pasa por un test. La inteligencia sabemos por la persona cómo puede descifrar los problemas a los que tiene que afrontar y cómo superarlos. Pero de esas 9 inteligencias que hablaba en su momento Gardner, había 5 que eran estimuladas por el ajedrez. La famosa inteligencia lógico-matemática, porque era lo que hablábamos recién. ¿Cuánto está vinculado el juego con las matemáticas? La inteligencia espacial. Obviamente que estamos jugando sobre un tablero donde solamente nos vamos a mover la pieza en el momento que nos toca jugarla, pero que estamos ideando, imaginando la posición, cómo va a quedar después que yo haga esta jugada y lo que me va a responder mi rival. También, jugando al ajedrez, nos podemos sacar que hay 2 inteligencias que se estimulan mucho, la intrapersonal y la interpersonal. No solo cuando juego al ajedrez o me preparo para jugar mi partida, conozco cuáles son mis ventajas y mis defectos, mis virtudes y defectos, sino que también estudio a mi rival y trato de conocer cuáles son los puntos
flacos que tiene él, en qué lugar de la partida yo puedo sacar provecho de su deficiencia. Y otra de las inteligencias que llamó la atención de las mencionadas y que también están como que son estimuladas por el ajedrez es la inteligencia lingüística. Y si bien parece la más extraña, porque jugar al ajedrez no necesitamos hablarnos, sí sucede que nosotros cuando realizamos una jugada en una partida de ajedrez, realizamos la traslación de un movimiento de su pieza de origen hacia su lugar de destino. Y entonces también tenemos que escribirla en una planilla y tenemos que poner caballo de F3 a caballo de G1 a F3. Es el mismo proceso que estamos asociando letras y números que se hace en el momento de un chico que comienza a aprender a leer. Y está demostrado que en las escuelas donde empezaron a incluir el ajedrez en las aulas, los chicos habían hecho no solo mejoras en matemáticas, sino también en lengua. De los estudios que se llevaron a cabo por universidades, hay una universidad en Alemania, la Universidad de Treveris, que durante 4 años trabajaron con grupos de chicos de 9 años de 2 escuelas, vamos a llamar la escuela A y B para no mencionarlas por el nombre alemán. En esas escuelas se hicieron los 2 grupos, uno tenía 3 horas semanales de matemática y al otro grupo le daban 2 horas de matemática y 1 de ajedrez. Lo que sucedió después de 4 años de estudio es que el segundo grupo, pese a que había tenido 1 hora menos de clase de matemáticas, había duplicado en promedio las notas y también la capacidad lectora. Eso lo hicieron obviamente en Alemania, y ese proyecto que se llama ajedrez en lugar de matemáticas, también lo replicaron, lo último que yo conocí, que se hizo también en Dresden y también se hizo en Hamburgo. Para ir cerrando un poco el tema y por qué acompañar de esta herramienta que deberían tener los chicos en las escuelas. Hoy nos está pasando esta situación tan especial como la presentó Chasky cuando inició esta charla sobre lo que nos está pasando y cómo nos tenemos que ir adaptando, ¿no?, a los tiempos, cómo los tiempos nos van desafiando y van por delante, ¿no? La realidad es que parece que no tenemos idea de lo que va a ser el futuro, en verdad, ¿no? Y entonces me parece que el desafío sería preparar a estos chicos para un mundo que ni siquiera nosotros lo podemos vislumbrar cómo va a ser. Con el ajedrez, y como lo dijo Mario Sábato, se entrena también la toma de decisiones, la pausa entre lo que yo quiero y la ejecución. Tengo que analizar otras alternativas. Se proyecta el futuro con planes que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Y sobre todo, cuando en esta época parece tan sencillo, yo toco el botón, el enter de la máquina y me da la respuesta en el momento, toman conciencia de las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es fundamental que el ajedrez llegue a los chicos, a los jóvenes y también a los docentes de diferentes niveles. No sé si alguno quiere acotar o preguntarme algo sobre este tema. Carlos, Sí. ahí Juan Carlos Gómez, que no tiene micrófono, Sí. pregunta en el chat si la enseñanza del ajedrez aporta algo a los deportes de equipo. Sí, sí, está obviamente que se trabaja mucho. El ajedrez no solo es competencia individual, sino también por equipos. Y obviamente que logra también esos sentidos de pertenencia. Acá en la Argentina hay se había abandonado en los años 80, 90 un poco la competencia por equipo, los famosos campeonatos nacionales, y acá se reflotó todo ese tema y se ha encontrado la fuerza que da esa pertenencia, ese vínculo a los chicos de estar jugando en equipo, ¿no? Y sobre todo también hasta la responsabilidad que tienen, obviamente, sí. Y hay una pregunta de Gerardo que quiere saber si es verdad que en Rusia tienen un programa de torneos de ajedrez en las prisiones en los que el ganador podría recibir reducciones a su sentencia. Eso lo leí, pero no lo tengo confirmado. Eso lo leí. Ahora, muchas veces viste, uno
de lo que lee trata de ver el crédito de quién da la noticia. Siempre, obviamente, le doy más importancia cuando viene de una agencia, que me parece que tiene un respaldo específico. He leído esas cosas en algunos blogs, pero no puedo asegurártelo. Acá en Argentina hubo experiencia con el tema del ajedrez en las cárceles, hubo incluso hicimos una nota en el diario La Nación, allá por el año 2009, 2010, en la cárcel de Gorina, donde sí se incluyó el ajedrez. Y se trabaja mucho también en España con el tema de las cárceles. En San Luis trabajan mucho con el ajedrez en las cárceles. Hay un muchacho, Javier, en Corrientes, que trabaja muy bien con el tema del ajedrez en las cárceles. No sé cuál es la premiación que se le podría dar a una persona por participar o por ganar, pero creo que por sobre todas las cosas, más allá de lo que parece obvio, de que la persona que está impedida de su libertad encuentra a través del juego la posibilidad de hacerse responsable de sus actos, aprender que una mala jugada, qué consecuencias puede tener, me parece que es valioso. Y alguna vez hasta también imaginé, porque a veces sucede también que cuántas veces pasan de personas que luego que salen de la prisión no obtienen la posibilidad de conseguir trabajo. Qué importante sería también que se los formara a estas personas, que tuvieran así como un aprendizaje, salir, no digo con un título habilitante, pero sí formadores como para poder después ellos enseñar ajedrez. También sería un hecho, me parece importante, que las autoridades lo tuvieran en cuenta, de darle a esa persona, así como están permitidos que puedan estudiar carreras universitarias, también formarlos a través del ajedrez, que el día de mañana pueden encontrar una carrera que sería la de enseñanza de este juego. Carlos, quisiera Sí, agregar algo de lo que estás diciendo. sí, El ajedrez también promueve, porque es una lucha, lo que se ve es una lucha, que se transforma esa lucha en una sublimación, es decir, que deja de ser lucha para transformarse en algo creador. Por eso pienso que también dentro de las cárceles, donde ahí también viene gente de mucha violencia, sí, también hacerles pensar sí. que también puede transformarse esa violencia en algo más creador. Exacto. Eso también puede pasar en los juegos eh, múltiples, eh, donde también aparece la violencia y ver que el otro es un enemigo. Exacto. En el ajedrez, raras excepciones, Sí, generalmente no. Tal es así que hay toda una ceremonia, ¿no? Darse exacto, la mano, darse exacto. la mano. Sí, sí. Esto es muy importante porque está sublimado esa agresión y transformada en aspecto creador. Es, Eso quería agregar. es valioso el ajedrez como herramienta que vos le des a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, porque no buscamos que el chico sea campeón del mundo. Mira, hay una historia, yo a veces la cuento, a veces me olvido de contarla, pero más o menos se trata, todo el mundo, creo que todos los que estamos acá, de Argentina, sabemos quién es Daniel Cámpora. Daniel Cámpora es un gran maestro, fue campeón argentino, nacido en San Nicolás, allá por los años 80 se fue primero a Colombia y después pasó por España, se radicó en Sevilla y se casó y tuvo un hijo, Daniel, igual que él, el famoso Danielito. Cámpora, papá, obviamente que le transmitió al nene el ajedrez y el nene también lo absorbió y comenzó a jugarlo, a tal grado que cuando el nene alcanzó los 10 años ya llegó a competir en un campeonato mundial para menores de 10 años. Qué alegría más para un papá que tu hijo juegue un campeonato mundial. Pero la alegría duró poco, porque cuando volvieron del Mundial, y pese que al nene no le había ido mal, no lo recuerdo ahora, pero creo que estuvo entre los 10 mejores, el nene Danielito le dijo que quería abandonar el ajedrez, que quería ser músico. Y el papá, bueno, se le derrumbó el castillo, toda esa ilusión que había armado con su hijo ajedrecista como él, ahora se le había ocurrido por ser músico. El tema era que para ingresar al conservatorio de España, el nene estaba excedido de edad, pero por un par de meses. Creo como que su ingreso no era correcto, era irregular. Creo que Daniel habló con gente y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a tomar una prueba. Y si el nene pasa satisfactoriamente esta prueba,
el nene va a poder ingresar. Bueno, el chico fue a dar la prueba, tuvo que hacer todo lo que le iban pidiendo, y la prueba final, la última que le tomaban, era una prueba de reflejos, donde el nene tenía que imitar los acordes que hacía una guitarra, o el piano, o un platillo, y este chico jugaba al ajedrez, y jugaba bien al ajedrez ping-pong, tenía desarrollados sus reflejos, sabía cómo mover rápido, y el nene pasó brillantemente la prueba, e ingresó al Conservatorio de Música. Lo bueno de toda esta historia es que el nene finalizó, se recibió, siguió creciendo, luego estudió una carrera universitaria, creo que tiene el cargo o el título de técnico o analista en sistemas, se fue a vivir a Suiza, tiene un trabajo donde está justamente como analista de sistemas, donde además toca música y enseña música, y representa a la empresa jugando al ajedrez. Entonces, ese chico le cerró la vida. Entonces, no buscó el campeón del mundo, pero el ajedrez lo hizo feliz en un montón de cosas a través del ajedrez. Esa anécdota a veces la cuento porque digo, vos le das al chico el ajedrez, no va a salir a lo mejor ajedrecista, capaz que te sale bueno con los números, capaz que sale bueno después termina siendo un fantástico médico, pero el ajedrez es esa herramienta con la cual el chico trabajó ciertas partes de sus facultades mentales, las estimuló y le sirvieron obviamente para su futuro. Creo que es el fin o el objetivo que desearíamos cualquier padre para nuestros hijos. ¿Mm? ¿Está bien? Perfecto, bien, bien.